Historia de la ingeniería de software y la crisis del software, hecho por Gabriela Aguilar Oliva, Karina Hernández Roque, Sebastián Arce Ortiz y Gustavo Adolfo Pacheco Cruz. La primera era fue a principios de los años 50 hasta mediados de los años 60. En esta primera era se le da más importancia al hardware. Debido a que es la primera era es difícil definir un precio para el software, además de que no existe la ingeniería del software y los lenguajes de programación son de bajo nivel. La característica más importante de esta era es la falta de documentación. Otras características de esta primera era son que solo el programador conoce su aplicación y que la interacción con el usuario es nula. Segunda era de la historia del software, que fue a mediados de los años 60 y finales de los años 70. En esta era ya se permite la interacción con los usuarios. Además se desarrollan conceptos como la multiprogramación. También se empieza a considerar el software como un producto y se crean las primeras empresas para su producción y venta como por ejemplo Apple en 1976. En esta era surgen avances como los sistemas gestionados por base de datos y el hardware permite crear aplicación en tiempo real. Esta era se caracteriza por el mantenimiento del software que se concentraban en los recursos en lugar de su desarrollo. A esto se le conoce como crisis del software. Tercera era de la historia del software, que tiene lugar entre finales de los años 70 y principio de los años 90. En esta era surgen varias novedades como los ordenadores personales, redes de área local, sistemas distribuidos, métodos de estructura entre otros. También se abarata el precio del hardware. Una de sus principales características es que surge el término de ingeniería del software. Cuarta y última era de la historia de la ingeniería del software, que es desde principios de los años 90 hasta la actualidad. En esta era los lenguajes orientados a objetos C++, Java y Smalltalk, creados en las eras anteriores empiezan a desplazar los enfoques tradicionales. Una de sus principales características es que nace el Internet, por lo que debido a que la industria del software es importante para la economía mundial surge una gran dependencia del software. Origen de la ingeniería del software. En los años 1967 y 1968 la OTAN creó el término ingeniería del software en dos conferencias realizadas para tratar el tema de la crisis del software que hoy en día todavía es un problema. Problemas asociados al desarrollo de software. Los principales problemas del software son producidos porque el exceso de pedidos se atiende por retraso y porque su mantenimiento consume muchos recursos. Y las principales razones de esto es la mala calidad del software y la baja productividad de trabajo. Entre otros problemas surgen los retrasos no previstos, el software no acorde con los requisitos, dificultad de evolución, mantenimiento ruidoso, etc. Esto es todo sobre el tema de historia de la ingeniería de software y la crisis del software.